Ametsuet izan nun ez dizko ametsuet zure besotan babesturik maitasuna eskainiz Anikasunarekin ikasi nun amet egitea Anikasunarekin zimontatzen milakari eseren artian baina fabriketan kokean zartuzten zumbitartian Durak irantzi zuzun baina fabrikako zikin takean zartuzten zumbitartian Durak irantzi zuzun. Desde el 2014. Estábamos intentando, tuvimos un lavadero de coches durante 10 años y a Edurne se le ocurrió la idea de hacer pues, comida para llevar a casa. Y estuve buscando locales, a ver dónde podíamos hacerlo y nos dijo una persona del pueblo, pues el Batela está en alquiler. La idea principal era para hacer eso, pero luego descubrimos que faltaban pinchos. Bueno, que al final nos decidimos por hacer pinchos en vez de comida para llevar y así hemos estado estos 8 años. Desde muy pequeño él, como no quería estudiar, pues los aitas le mandaron a trabajar y así empezó su vida en hostelería, desde jovencito. y la mía, pues desde niña también tuvimos una degus en la familia y sí, yo me escondía un poco debajo de la barra porque me daba vergüenza, pero ahí estaba también fregando platos. Y entonces, después de dedicarnos media vida a la hostelería, tuvimos un taller, pero decidimos volver a la barra, que era lo nuestro. Sí, Uriola, sí. Yo he estado desde Sí, los 15 años. Pero empecé en el bar de la playa antes de ser el Cacarraldo. Ese fue mi profesor, mi buen profesor, que me enseñó el oficio con 15 años. Yo tuve el DOC en la Cuesta del Palas, haciendo esquina. Ahora es una casa, que por eso igual los más jovencitos no os acordáis, pero haciendo esquina ahí estaba el DOC y eso era mítico y muy bien también. Bueno, pues hemos estado 8 años, como lo he dicho antes, y valorar, pues, ¿qué quieres que te diga? Este fin de semana me he emocionado como no me había emocionado hacía mucho tiempo. Para la gente del pueblo ha sido espectacular. Y todavía es un momento que me estoy emocionando, o sea, no puedo valorarlo de otra forma. Sí, nos llevamos mucho de dentro, mucha emoción. Momentos todos. Es que no hay, quitando esto que estamos pasando ahora, lo demás ha sido todo espectacular. O sea, no puedo, es que no tengo palabras para expresar un momento. Pues todos los 8 años, vamos a decirlos. Bueno, eso ha sido horrible. Porque desde el primer momento en que nos dejaron hacer algo, pues esta mujer que tengo aquí estuvo pateando las calles llevando hamburguesas sola, porque no se podía salir a la calle, de noche. O sea, impresionante, horrible. O sea, he descubierto que hay un egoísmo espectacular. Pero bueno, ya se está pasando y parece que retomamos otra vez, aunque nos va a costar muchísimo, pero bueno, la ilusión no se quita y hay que seguir tirando para adelante. Pues sí, siempre reinventándonos, siempre pensando algo para salir de ahí y ya está. Todo mal tiene su salida, no hay problema.
Pues nada, el proyecto, pues seguir lo que estamos haciendo, que es lo que sabemos hacer, es lo que la gente le gusta, está contenta con nosotros y tirar para adelante, relajarnos un poquito, mirar hacia el futuro, que es mi jubilación, que tengo muchas ganas, pero además hacer lo que estamos haciendo aquí, que es lo que realmente nos gusta hacer, trabajar con la gente del pueblo. Sí, a ver, si miramos físicamente el sitio, los locales y tal, pues dejamos un super bar, un super local y nos vamos a uno pequeñito. Pero bueno, aquí estamos en el paso, en la entrada del pueblo, pero subimos arriba, que aun siendo un bar pequeñito, tenemos la plaza, que es espectacular. Y arriba yo creo que podemos petar la plaza. Bueno, el motivo de traslado pues fue que nos ha salido la oportunidad del local de arriba y pues como esta siempre ha sido muy animosa, muy echada para adelante, ha dicho ¿y por qué no? Pues venga, lo cogemos y tiramos para adelante con un local nuestro en propiedad y aunque sea más pequeñito pues comprimiremos el Batela un poquito, pero a pelear y a meter caña al casco viejo, que es lo que le hace falta. Pues es que ricasco a todos por estos 8 años y que seguiremos luchando por otros 8 y 8 y los que haga falta. Sí, muchas gracias por haber estado con nosotros y eso lo que dice que seguiremos dando caña. Es que ricasco, Plencha. Es que ricasco.